La noche estaba cubierta por una lluvia espesa que golpeaba los cristales del viejo autobús que descendía lentamente por las carreteras estrechas de la Sierra Nevada. Afuera, Granada parecía desvanecerse entre sombras y luces distorsionadas, como si el mundo entero se estuviera borrando detrás de un velo de agua. Camila, con apenas una maleta pequeña sobre sus rodillas, miraba por la ventana con el corazón encogido. No era una simple joven cualquiera. Llevaba consigo un secreto que jamás había compartido con nadie. Había protegido su cuerpo y su corazón como si fueran tesoros ocultos, sin permitir que nadie atravesara esa fortaleza invisible que había levantado alrededor de sí misma. El destino la llevaba a una mansión escondida entre viñedos centenarios, una construcción de la que solo había escuchado rumores. Decían que pertenecía a Alejandro Santoro, un hombre rico, poderoso y temido por todos. Nadie sabía demasiado de él, solo que era un hombre brutal, sediento de placer, de mirada intensa y oscura, tan magnética como peligrosa. Muchos lo describían como alguien quebrado por dentro, marcado por fantasmas del pasado que lo habían convertido en un ser frío y despiadado. Sin embargo, detrás de esa reputación también se murmuraba que Alejandro tenía una obsesión con las mujeres que llegaban a trabajar a su casa, como si buscara en cada una algo que había perdido hace mucho tiempo. Camila no entendía por qué había aceptado aquel trabajo. Tal vez porque sentía que su vida carecía de sentido en el pueblo donde había crecido. O quizás porque una voz interior la empujaba hacia ese lugar misterioso, como si un hilo invisible la jalara directo hacia su destino. Mientras el autobús bajaba la montaña, un escalofrío recorrió su espalda. No sabía si era por el frío de la noche o por la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y entonces ocurrió. Al caminar por el pasillo del autobús hacia la parte trasera, creyendo que estaba vacío, escuchó un susurro que la hizo detenerse de golpe. Era grave, áspero y resonaba demasiado cerca de su oído. ¿Lo quieres rápido o despacio? El aire se volvió espeso. Camila volteó con el corazón latiendo como un tambor. Sus ojos se encontraron con los de un hombre sentado en la penumbra, observándola sin pestañear, alto, con las manos grandes apoyadas sobre sus rodillas y un rostro tan perfecto como intimidante. Una mezcla de deseo y amenaza ardía en su mirada. Ella no respondió. Apenas logró seguir caminando hasta su asiento, pero aquellas palabras quedaron tatuadas en su mente. No sabía lo que significaban en ese momento, pero intuía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a su verdadero sentido. Ese fue el instante exacto en que su destino quedó sellado. El autobús finalmente se detuvo frente a un muelle solitario, donde una lancha la esperaba para cruzarla hacia la finca Santoro. El cielo aún lloraba, y el aire olía a tierra mojada y a mar. Camila bajó con la maleta en mano, intentando aparentar calma, aunque sus piernas temblaban. El silencio del lugar era inquietante. No había voces, no había risas, solo el rugido distante de las olas golpeando contra las rocas. Desde ese momento comprendió que no llegaba a una simple casa. Estaba entrando en un mundo que la devoraría poco a poco. La lancha avanzó despacio entre las aguas oscuras hasta que la vio, una mansión enorme que emergía de la penumbra como un monstruo dormido. Sus muros de piedra clara reflejaban los relámpagos que cruzaban el cielo, y en el centro del patio se alzaba una fuente circular, desbordando agua como si sangrara eternamente. Cada ventana parecía observarla, como ojos que guardaban secretos. Camila respiró hondo, pero algo en su interior le gritaba que aún podía regresar, que aún podía escapar. Sin embargo, no lo hizo. La puerta principal se abrió de golpe y un hombre apareció bajo el marco iluminado por lámparas doradas. No necesitó presentación. Supo de inmediato que era Alejandro Santoro, alto, imponente, con hombros anchos y un porte que transmitía autoridad.
Su camisa negra se pegaba a su torso marcado y sus ojos, esos ojos profundos, oscuros y ardientes, parecían desnudarla en un solo vistazo. «Llegas tarde», dijo con una voz grave que resonó en los corredores como un trueno. Camila bajó la cabeza murmurando una disculpa, pero Alejandro avanzó hacia ella con pasos lentos, felinos, como un depredador que estudia a su presa. Cuando estuvo frente a frente, extendió su mano y le levantó suavemente el mentón con 2 dedos. «No vuelvas a esconderme el rostro. Quiero ver en tus ojos si me mientes». Ella tragó saliva, sintiendo un calor extraño recorrer su piel. La cercanía de ese hombre la intimidaba, pero también despertaba algo que había permanecido dormido dentro de ella. Un deseo inconfesable, prohibido, que no entendía. Alejandro, en cambio, parecía disfrutar de esa tensión. La condujo al interior de la mansión. Los pasillos eran interminables, decorados con cuadros antiguos de paisajes europeos y retratos de rostros desconocidos que parecían seguirla con la mirada. Cada detalle estaba cuidado. Alfombras de terciopelo rojo, candelabros de cristal y un silencio sepulcral que solo se rompía con el eco de sus pasos. «Aquí no hay lugar para la curiosidad», le advirtió mientras subían una escalera de mármol. «Cumple con tu trabajo, no hagas preguntas y nunca entres en las habitaciones cerradas». La frase cayó como una sentencia, pero lo que más perturbó a Camila no fueron las reglas, sino la forma en que Alejandro las dijo, como si supiera que ella no podría resistir la tentación de romperlas. Esa noche, sola en la pequeña habitación que le asignaron en el ala norte, Camila apenas pudo dormir. La imagen de Alejandro se repetía en su mente. Su voz, sus manos grandes, su mirada penetrante. Recordó el susurro en el autobús, aquel «lo quieres rápido o despacio», que ahora cobraba un sentido más oscuro. ¿Quién era realmente Alejandro Santoro? ¿Y qué clase de peligro la esperaba en esa mansión donde todo parecía observarla, incluso el silencio? Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa, como si la mansión quisiera adormecer a Camila antes de mostrarle sus verdaderos secretos. Desde temprano recorría los pasillos con un balde y un trapo en mano, limpiando superficies impecables que en realidad no necesitaban ser limpiadas. Todo estaba en perfecto orden, como si el tiempo no pasara dentro de esos muros. Sin embargo, a pesar de la rutina, cada rincón parecía guardar un suspiro, un aroma, una huella invisible de Alejandro. El eco de su voz grave todavía la acompañaba, y a veces, sin querer, se detenía en los pasillos solo para escuchar si él estaba cerca. El perfume amaderado que usaba impregnaba el aire, colándose en su piel y en sus pensamientos. Camila intentaba convencerse de que no debía sentir nada por él, que solo estaba ahí para trabajar, pero su cuerpo la traicionaba cada vez que lo escuchaba caminar por la casa, firme, dueño de todo, incluso de sus silencios. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca, un lugar inmenso, con estanterías que parecían tocar el cielo, sus dedos rozaron un cuaderno olvidado sobre el piano de cola que descansaba en el centro de la sala. Las páginas estaban llenas de partituras escritas con una caligrafía fuerte, casi violenta, como si alguien hubiera derramado su alma en cada nota. Intrigada, se sentó frente al piano y acarició las teclas con timidez. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia detrás de ella. «No deberías tocar nada que no entiendas», dijo Alejandro con esa voz que le erizaba la piel. Camila se levantó de inmediato, nerviosa, murmurando disculpas, pero él levantó la mano pidiéndole que se quedara. Se sentó frente al piano con una naturalidad hipnótica y sus manos grandes, firmes, comenzaron a deslizarse sobre las teclas. La música llenó la biblioteca, envolviendo cada rincón con una mezcla de melancolía y pasión desbordada. Camila cerró los ojos sin darse cuenta, dejando que la melodía la arrastrara.
Cada nota era como un susurro directo a su corazón, como si Alejandro hablara con ella sin palabras. Había tristeza, sí, pero también un deseo oculto, una necesidad brutal que lo desbordaba. Cuando abrió los ojos, lo encontró mirándola fijamente mientras seguía tocando, y esa mirada la atravesó hasta lo más profundo. ¿Qué sientes?, preguntó sin detener la música. Ella dudó un instante, pero su voz salió temblorosa. Siento como si fuera una conversación incompleta, como si alguien intentara decir algo que nunca pudo terminar. Alejandro dejó de tocar de golpe, y el silencio fue tan intenso que Camila apenas respiraba. Se levantó despacio y caminó hacia ella, cada paso cargado de una fuerza invisible que la atraía y la aterraba al mismo tiempo. Cuando estuvo frente a frente, levantó una de sus manos y con la yema de los dedos rozó suavemente su mejilla. Eso es exactamente lo que es, un deseo inacabado, una verdad que sigue esperando ser completada. El contacto fue breve, casi inocente, pero en el interior de Camila encendió un fuego que jamás había sentido. Se apartó de golpe, asustada de lo que su cuerpo le gritaba. Alejandro sonrió de manera apenas perceptible, como si hubiera comprobado lo que sospechaba, que ella también sentía esa atracción prohibida que los unía. Durante unos días, esa escena quedó flotando en el aire como una promesa silenciosa. Alejandro se mostraba distante, frío en apariencia, ocupado en llamadas de negocios que duraban hasta la madrugada. Pero siempre encontraba una manera de dejar una marca invisible, una taza de café aún caliente sobre una mesa, un libro abierto en el mismo lugar que ella estaba limpiando, o una melodía en el piano que comenzaba justo cuando Camila pasaba cerca de la biblioteca. Parecía que ambos habían llegado a un acuerdo no dicho: evitar el contacto directo, mantener la distancia, pero seguir jugando con ese deseo latente que cada vez ardía más fuerte. Una calma peligrosa, una solución temporal, que solo podía romperse con una tormenta aún mayor. La calma que había envuelto la mansión durante algunos días se rompió de manera brutal una tarde de tormenta. El viento azotaba los ventanales, la lluvia caía con furia sobre los jardines y el sonido de los truenos retumbaba en cada rincón. Camila estaba en la biblioteca intentando organizar algunos libros que parecían haber estado ahí por siglos, cuando algo inesperado sucedió. Uno de los volúmenes más antiguos, grueso y cubierto de polvo, se deslizó de la estantería y cayó a sus pies. Al abrirlo, encontró entre sus páginas un sobre amarillento con el nombre de una mujer escrito en tinta desvaída: Lucia Benedetti. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No conocía ese nombre, pero la caligrafía parecía idéntica a la de las partituras que había visto en el piano. Movida por la curiosidad, leyó algunas líneas. Eran fragmentos de un diario. Allí, Lucía hablaba de un amor prohibido, de encuentros secretos en esa misma casa y de un hombre que la había consumido hasta la obsesión. El final del escrito era aún más inquietante. Si alguna vez alguien encuentra estas palabras, sabrá que él nunca permite escapar, que su pasión no conoce límites y que el precio siempre es demasiado alto. Camila cerró el libro con las manos temblorosas, pero en ese instante una voz grave y firme la sorprendió desde la puerta. ¿Quién te dio permiso de leer eso? Era Alejandro. Estaba de pie bajo el marco, empapado por la lluvia, con la camisa pegada a su torso marcado y la mirada oscura, cargada de furia. Su presencia llenó el lugar como una sombra imponente. Camila intentó disculparse, pero él se acercó con pasos firmes, arrancándole el libro de las manos. «Te advertí que no fueras curiosa», dijo con un tono bajo, pero peligroso. «Aquí hay cosas que jamás debes descubrir». Ella retrocedió, sintiendo la amenaza en sus palabras, pero también un dolor extraño en su mirada, como si lo que ocultaba lo persiguiera día y noche. Alejandro dejó el libro sobre el piano con un golpe seco, y de pronto
Sus manos grandes sujetaron los brazos de Camila, acercándola a él. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su respiración caliente mezclándose con la suya. Amigos, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Deja tu like, comenta qué parte te tiene más intrigado y compártela con esa persona especial que sabes que le encantará. ¿Por qué no me haces caso, Camila?, susurró, con un tono cargado de deseo y rabia contenida. Sabes que no es seguro para ti, y aún así buscas lo que no debes. Ella lo miró a los ojos, perdida entre el miedo y la atracción que ese hombre despertaba en su interior. No pudo evitar responder con voz temblorosa, porque siento que esta casa me llama, como si yo ya hubiera estado aquí antes. La confesión lo sacudió. Alejandro la soltó de golpe, como si esa respuesta hubiera tocado una herida profunda. Dio unos pasos hacia atrás, pasando una mano por su cabello mojado, como un hombre al borde del colapso. «No entiendes nada», dijo casi con desesperación. «No sabes quién soy en realidad, ni lo que significa estar aquí conmigo». La tensión era insoportable. El piano quedó entre ellos como testigo de un secreto demasiado grande. Afuera, la tormenta rugía, pero el verdadero huracán estaba dentro de la mansión. Alejandro, por primera vez, no parecía el hombre frío y dueño de todo. Estaba roto, vulnerable, y eso lo volvía aún más peligroso. Camila salió de la biblioteca con el corazón desbocado, convencida de que había tocado un límite invisible. Lo que había descubierto sobre Lucía y la reacción de Alejandro eran señales claras de que algo oscuro se escondía en el pasado de ese hombre. Y aunque sabía que debía alejarse, en lo más profundo de su ser comprendió que ya era demasiado tarde. La atracción que la unía a él era tan prohibida como inevitable. La noche cayó sobre la mansión como un manto pesado. El silencio era tan espeso que cada crujido de la madera sonaba como un grito lejano. Camila no podía dormir. Las palabras encontradas en aquel diario y la mirada atormentada de Alejandro la perseguían sin descanso. Se levantó de la cama y, guiada por un impulso que no entendía, caminó descalza por los pasillos oscuros hasta llegar a la sala de música. El piano estaba allí, abierto, con partituras esparcidas como si alguien hubiera luchado contra la música misma. De pronto, la melodía comenzó a sonar. Alejandro estaba sentado frente al piano, con la cabeza inclinada, los dedos recorriendo las teclas con una fuerza desbordada. No llevaba chaqueta, solo una camiseta blanca ajustada que revelaba cada músculo de sus brazos. Sus manos grandes se movían con brutalidad y pasión, como si arrancaran notas desde el fondo de su alma rota. Camila se quedó en la entrada hipnotizada. Algo en esa música la llamaba, la desgarraba por dentro. Cada nota era un lamento, un grito de deseo, una súplica. No pudo contenerse más y dio un paso hacia él. Alejandro levantó la mirada y sus ojos ardieron al verla, como si la hubiera estado esperando. «Sabía que vendrías», susurró sin detener de tocar. «Siempre escucho tus pasos en la noche, siempre siento tu respiración aunque intentes esconderte». Camila tragó saliva, sintiendo que la distancia entre ellos se acortaba con cada latido de su corazón. Alejandro dejó de tocar de golpe, y el silencio que se instaló fue aún más intenso que la música. Se levantó lentamente y caminó hacia ella. Su figura imponía, pero había algo en su mirada que lo volvía vulnerable, casi humano. Cuando estuvo frente a frente, alzó una mano y rozó su rostro con una ternura inesperada. Su voz, sin embargo, era un rugido bajo y peligroso. «Dime que no sientes lo mismo que yo y me detendré». Camila cerró los ojos. Podía olerlo, sentir el calor de su cuerpo tan cerca que su piel ardía. Intentó responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Fue entonces cuando Alejandro, incapaz de resistir más, tomó su rostro con ambas manos y la besó con una intensidad feroz. El beso no fue suave ni dulce,
Fue brutal, desesperado, como si quisiera devorarla, como si hubiera esperado toda la vida ese momento. Ella, sorprendida por la avalancha de sensaciones, se rindió. Sus manos se aferraron a los hombros de él, sintiendo la fuerza de su cuerpo, la brutalidad de su deseo. El tiempo dejó de existir. Solo estaba el sonido de sus respiraciones entrecortadas, el choque de sus labios, la certeza de que ese amor era prohibido y peligroso, pero tan inevitable como respirar. Alejandro la levantó con facilidad, sus manos grandes recorriendo su cintura, y la apoyó contra la pared, besándola con una furia contenida que desbordaba placer y pasión. Ella sintió que el mundo entero se quebraba bajo ese contacto, y aunque sabía que todo en ese hombre estaba rodeado de sombras, no pudo negarse a lo que su cuerpo le exigía. Entre susurros jadeantes, Alejandro rompió el beso y apoyó su frente contra la de ella. «No entiendes lo que esto significa», murmuró con voz rota. «Mi deseo por ti no es normal, Camila, es una condena, y si sigues a mi lado, no habrá vuelta atrás». Las lágrimas se acumularon en los ojos de ella, pero no se apartó. En su interior ya había tomado una decisión. Prefería perderse en ese abismo de pasión prohibida que vivir toda su vida sin sentir nada parecido. Afuera la tormenta rugía con más fuerza, como si el universo mismo fuera testigo de ese pacto de deseo y dolor. Y mientras Alejandro la estrechaba contra su pecho, ambos supieron que ese era solo el inicio de una historia que los marcaría para siempre. Una historia donde el amor y el placer prohibido se entrelazaban con secretos demasiado oscuros para ser ignorados. La madrugada se deslizó entre susurros de viento y truenos lejanos. Camila apenas podía respirar con normalidad. Su cuerpo aún temblaba después de aquel beso que había cambiado todo. La pared fría contra su espalda contrastaba con el calor abrasador que Alejandro había dejado en su piel. Esa noche, algo invisible y poderoso los había encadenado. Ya no había marcha atrás. Pero con la intensidad del deseo, también llegó el peso de un nuevo miedo. Cuando volvió a su pequeña habitación, Camila no logró dormir. El eco de las palabras de Alejandro resonaba en su cabeza. «No es normal, es una condena». ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué cada vez que se acercaba a ella, sus ojos se llenaban de una mezcla de pasión y culpa? Al amanecer, mientras la mansión aún dormía, Camila salió al jardín para respirar aire fresco. El rocío brillaba sobre las hojas de los viñedos, y por un momento creyó encontrar paz. Pero entonces lo vio. Un cuarto en el ala este con las cortinas entreabiertas que revelaba decenas de papeles clavados en la pared. Desde donde estaba, alcanzaba a ver nombres escritos con tinta oscura, y en medio de ellos uno resaltaba como un grito: Lucía Benedetti. Su corazón se detuvo. Aquel era el nombre del diario escondido. Antes de que pudiera acercarse más, una voz firme cortó el aire detrás de ella. «Estás jugando con fuego, Camila». Era Carlos, el mayordomo, un hombre leal que rara vez hablaba más de lo necesario. Sus ojos estaban cargados de advertencia. «No busques lo que Alejandro no quiere mostrarte. Aquí, algunas verdades pesan más que las mentiras». Camila quiso preguntar, pero Carlos se alejó, como si incluso pronunciar esas palabras hubiera sido un riesgo. Esa advertencia la dejó inquieta todo el día. Por la tarde, Alejandro la llamó a la sala de música. Él estaba diferente, más tenso, con el ceño fruncido y los puños cerrados. Tocó el piano con brusquedad, como si cada nota lo desgarrara. «¿Sabes lo que significa entregarte a mí?», preguntó de pronto sin mirarla. «No es solo pasión, no es solo placer, es atarte a una oscuridad que yo no puedo controlar». Camila, con la voz apenas audible, respondió: «Entonces déjame decidir si quiero pagar ese precio». Alejandro levantó la mirada y en sus ojos había algo feroz, casi salvaje. Se levantó de golpe, cruzó el espacio entre ellos y la sujetó por la cintura, acercándola a su cuerpo fuerte. Sus labios rozaron los de ella, pero no la besó. «El precio es tu alma», susurró con voz ronca.
El precio es que nunca volverás a ser la misma. La tensión explotó entre los dos. Alejandro la besó con más fuerza que nunca, un beso brutal que la hizo perder la noción del tiempo. Sus manos grandes recorrieron su espalda con desesperación y Camila sintió que se quemaba en un fuego del que no quería escapar. El placer prohibido se volvió un abismo irresistible, y aun sabiendo que la destrucción era inevitable, ambos se hundieron en él. Esa noche, mientras la tormenta regresaba, Camila comprendió que estaba atrapada en una red de pasión y misterio. El deseo que la unía a Alejandro no solo era intenso, era adictivo, y cada momento a su lado la alejaba más de la mujer que había sido. El precio de ese deseo comenzaba a mostrarse: perder su inocencia, perder su libertad y tal vez perderse a sí misma. El amanecer trajo un silencio extraño, casi opresivo. La mansión Santoro parecía contener la respiración, como si cada muro supiera lo que estaba a punto de revelarse. Camila, aún con el cuerpo temblando por la noche anterior, se levantó con la sensación de que ya no era la misma. Había cruzado un límite invisible, uno que la unía irremediablemente a Alejandro, pero también sabía que ese vínculo la acercaba a un secreto oscuro que la casa no dejaba de susurrarle. Esa tarde, mientras limpiaba el ala este, el sector prohibido, encontró una puerta entreabierta. No debería haber entrado, lo sabía, pero algo más fuerte que la prudencia la empujó. Dentro había un cuarto en penumbras, iluminado apenas por la luz de una lámpara antigua. Las paredes estaban cubiertas con papeles, fotografías y partituras clavadas con alfileres. Eran recuerdos de mujeres, mujeres que alguna vez habían estado allí, en esa misma casa. Camila se acercó con el corazón desbocado. Reconoció el nombre de Lucía Benedetti, el mismo que había encontrado en el diario, pero no era el único. Otros nombres aparecían escritos con caligrafía firme: Elena, Patricia, Mariana. Cada uno acompañado de notas, fechas y observaciones, como si Alejandro hubiera llevado un registro minucioso de cada una. En el centro de la habitación había un baúl de madera oscura. Al abrirlo, descubrió vestidos doblados con cuidado, pañuelos perfumados y diarios personales. Cada objeto pertenecía a una mujer distinta y cada uno parecía estar impregnado con una historia inacabada. Era como si Alejandro hubiera intentado conservar una parte de ellas, como si no pudiera dejarlas ir jamás. «¡Así que lo descubriste!». La voz grave de Alejandro resonó detrás de ella. Camila se giró bruscamente y lo vio de pie en el umbral. Su silueta alta bloqueaba la luz, y sus ojos brillaban con una mezcla de furia y desesperación. «¿Quiénes eran?», preguntó Camila con voz entrecortada, sosteniendo un pañuelo con el nombre de Patricia bordado. Alejandro entró despacio, como un león rodeando a su presa. Se acercó hasta quedar frente a ella y le arrebató el pañuelo de las manos. Su respiración era pesada. «Eran parte de mí», dijo con un tono bajo, cargado de dolor. «Todas ellas llegaron a esta casa creyendo que podían salvarme y todas terminaron consumidas por lo que soy». Camila sintió un nudo en la garganta. «¿Las amaste?». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si la pregunta le desgarrara. Cuando los abrió, había fuego en su mirada. «Las deseé con una fuerza que me destruyó, pero nunca como a ti. Contigo es diferente, Camila. Tú me quemas por dentro y no puedo escapar». Se acercó aún más, y sus manos grandes atraparon su cintura, presionándola contra su cuerpo fuerte. Ella quiso resistirse, pero el calor que emanaba de él era adictivo, imposible de ignorar. Lo sentía en cada fibra de su piel. Alejandro era un hombre dividido entre el amor y la obsesión, entre la ternura y la brutalidad. «Yo no soy Lucía, ni Elena, ni Patricia,
murmuró ella con valentía mirándolo a los ojos. «Si me quieres, tendrás que dejar de perseguir fantasmas». Alejandro la besó entonces, un beso brutal, cargado de rabia y de deseo. Era como si quisiera borrar el pasado con cada caricia, como si su boca buscara arrancar de raíz todos los nombres que lo atormentaban. Camila respondió con la misma intensidad, sintiendo que se hundía en un abismo del que no habría regreso. Pero cuando el beso terminó, Alejandro apoyó su frente contra la de ella y susurró con voz rota: «No entiendes, Camila. Ellas siguen aquí, y si no las enfrento, terminarás igual que ellas». El silencio que siguió fue insoportable. Afuera, el viento aullaba como un lamento, y dentro de la mansión, la sombra del pasado se alzaba más fuerte que nunca, amenazando con destruirlos a ambos. Esa noche, la mansión estaba envuelta en un silencio tan profundo que parecía que hasta los muros escuchaban. Camila no podía dejar de pensar en lo que había visto: los nombres en la pared, los objetos guardados como reliquias, la confesión de Alejandro sobre las mujeres que habían pasado por su vida y desaparecido en la oscuridad. Su corazón ardía de miedo, pero también de un deseo que la arrastraba hacia él sin remedio. Alejandro apareció en su habitación sin anunciarse. No tocó la puerta, no pidió permiso. Entró como si fuera dueño no solo de la mansión, sino también de ella. Llevaba una camisa negra abierta hasta el pecho, y la tormenta de sus ojos oscuros la hizo retroceder un paso. «Ya no puedo seguir ocultándote más», dijo con voz grave, cargada de un peso insoportable. «Si vas a quedarte conmigo, necesitas conocer toda la verdad». Camila intentó hablar, pero Alejandro se acercó con pasos lentos y firmes, hasta quedar tan cerca que su calor la envolvió. Tomó su mano con fuerza y la llevó hacia el ala más oscura de la mansión. Camila sentía que caminaba hacia el corazón de un secreto que podría destruirlos a los dos. Llegaron a una puerta de hierro forjado. Alejandro la abrió con una llave antigua, y detrás apareció un sótano iluminado apenas por lámparas titilantes. En las paredes había estanterías llenas de cajas, carpetas y diarios, documentos amarillentos que parecían llevar siglos esperando. Alejandro caminó entre ellos como un hombre que regresa a su propia condena. «Mi padre era un hombre brillante y despiadado», empezó a contar con la mirada perdida. «Creía que la conciencia podía ser capturada, guardada, incluso transferida. Para él, el amor no era un sentimiento, era un experimento. Y yo crecí en medio de esas obsesiones, rodeado de notas, de pruebas, de mujeres que nunca pudieron escapar de su juego». Se detuvo frente a una mesa de madera cubierta de papeles. Tomó uno de los cuadernos y lo puso en las manos de Camila. Ella lo abrió y leyó las primeras páginas: diagramas, fechas, registros de encuentros. Y en medio de todo eso, un nombre resaltaba una y otra vez: Lucía Benedetti. Camila levantó la mirada con el corazón helado. «¿Qué hiciste con ellas, Alejandro?» Él se acercó, sus manos grandes atrapando su rostro con una mezcla de ternura y desesperación. Al principio creí que podía detenerlo, que podía vivir sin repetir lo que él hizo, pero estaba equivocado. Lucía, Elena, Patricia, todas se convirtieron en parte de este lugar, de mí. Nunca las maté, Camila. Ellas se perdieron en algo más grande, en una obsesión que ahora también me consume. Las lágrimas ardieron en los ojos de Camila. Quería apartarse, huir de esa verdad tan oscura, pero sus labios temblaban al estar tan cerca de los de él. Alejandro bajó la voz, como un rugido contenido. «Tú eres diferente. Desde el primer momento que te vi, supe que no eras una coincidencia. Esta casa te eligió, igual que yo». El beso que siguió fue tan intenso que la derrumbó. Era una mezcla de confesión, de rabia y de necesidad. Alejandro la besó como un hombre al borde del abismo, como alguien que sabía que lo estaba arriesgando todo. Sus manos recorrieron su cuerpo con brutalidad.
marcando cada rincón de su piel como si quisiera grabarla para siempre en su memoria. Camila se dejó llevar, perdida en el torbellino de emociones. Parte de ella gritaba que debía escapar, pero otra parte, más fuerte, más ardiente, quería quedarse y arder con él, aunque eso significara su destrucción. Cuando el beso terminó, Alejandro apoyó su frente en la de ella con la respiración entrecortada. «Ahora lo sabes todo», murmuró con una voz rota. «Podrías marcharte y salvarte, o quedarte y condenarte conmigo». Camila cerró los ojos, con el corazón latiendo como un tambor. El peso de esa decisión era insoportable, pero lo único que sentía con claridad era el fuego que Alejandro había encendido en ella, un fuego que no podría apagar jamás. La lluvia golpeaba con furia los ventanales de la mansión, como si el cielo quisiera advertirles del peligro que estaban a punto de abrazar. Camila temblaba, no por el frío, sino por el torbellino que la desgarraba por dentro. Sabía que lo que había descubierto sobre Alejandro era oscuro, retorcido y casi imposible de aceptar. Pero también sabía que desde que puso un pie en esa casa, algo más fuerte que la razón la ataba a él. Alejandro estaba frente a ella, con el pecho agitado y la mirada encendida, como un hombre en guerra consigo mismo. «Dime, Camila, ¿te quedas conmigo o huyes ahora?», preguntó con un tono grave, cargado de desesperación. El silencio fue eterno. Ella respiró hondo y en sus ojos apareció una determinación que ni ella misma había conocido. «Prefiero hundirme contigo en este abismo que vivir una vida vacía lejos de ti». Esas palabras fueron como un disparo. Alejandro la sujetó con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse, y la besó con una intensidad brutal, un beso que no pedía permiso, que reclamaba pertenencia. Las manos grandes de él recorrieron su cuerpo con urgencia, marcando cada curva, cada rincón, como si quisiera poseer no solo su piel, sino también su alma. Camila, lejos de resistirse, respondió con la misma pasión. Sus dedos se aferraron a la espalda de él, sintiendo la fuerza de sus músculos tensarse bajo su toque. Todo era fuego, todo era hambre, y la mansión entera parecía estremecerse con cada suspiro que escapaba de sus labios. Alejandro la levantó con facilidad y la llevó hasta el piano, empujando las partituras al suelo en un gesto salvaje. La acomodó sobre la madera fría y la besó de nuevo, esta vez más lento, más profundo, como si quisiera grabar ese instante en la eternidad. Sus labios descendieron por su cuello, dejando un rastro ardiente que hizo que Camila gimiera con un deseo que jamás había sentido. «Eres mía», susurró Alejandro con voz ronca, casi animal. «Desde esta noche no hay vuelta atrás». Ella lo miró a los ojos, con las mejillas encendidas y la respiración entrecortada. «Siempre lo he sido, aunque no lo quisiera admitir». La tormenta rugía afuera, pero adentro todo se reducía a ellos dos, devorándose con un amor prohibido que los arrastraba a la locura. El tiempo dejó de existir. Cada beso, cada caricia, era un pacto silencioso de entrega total. Camila sintió que se rompían las cadenas de su pasado, que su inocencia se desvanecía en el calor de aquel hombre brutal y sediento de placer. Pero entre la pasión desbordada hubo un instante de silencio. Alejandro se detuvo, apoyando su frente contra la de ella, con los ojos cerrados y el corazón latiendo con violencia. «Tengo miedo, Camila», confesó con voz quebrada. «Miedo de perderte como perdí a todas las demás. Miedo de que este amor sea solo otra condena». Ella acarició su rostro, suavizando la dureza de sus facciones. «No me compares con ellas. No soy un fantasma de tu pasado. Soy real, Alejandro, y estoy aquí». Él abrió los ojos y la miró como si fuera la primera vez que veía la luz. Entonces la besó de nuevo, y esta vez no hubo rabia ni desesperación, solo la certeza de que ese amor, aunque prohibido, era lo único verdadero que tenían. Esa noche se consumieron entre susurros, besos y gemidos que hicieron vibrar los muros de la mansión.
Y aunque ambos sabían que estaban jugando con fuego, no les importaba. Habían decidido abrazar el abismo del deseo, aunque ese abismo pudiera destruirlos. El amanecer llegó con un resplandor tenue, como si el sol dudara en iluminar los secretos que la mansión ocultaba. El aire estaba cargado, denso, casi irrespirable. Camila despertó entre los brazos de Alejandro, aún temblando por la intensidad de la noche que habían compartido. Nunca antes había sentido algo tan brutal y tan dulce al mismo tiempo. Un amor que rozaba la locura, un deseo que la había consumido por completo. Pero mientras lo observaba dormir, con su respiración pesada y el ceño fruncido incluso en sueños, comprendió que no todo estaba resuelto. Había sombras demasiado oscuras rondando esa casa, ecos de mujeres que habían llegado antes que ella y que parecían susurrarle desde las paredes. La pregunta inevitable resonaba en su mente. ¿Sería ella capaz de romper el ciclo o terminaría atrapada como aquellas que Alejandro no pudo salvar? Alejandro despertó y al verla la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. «Camila», susurró con voz grave y rota, «esta casa me pertenece, pero también me devora. He vivido toda mi vida creyendo que el placer podía llenar el vacío, y lo único que hice fue destruir todo lo que tocaba. Contigo es diferente, y eso me aterra». Ella acarició su rostro, suavizando sus facciones endurecidas por el dolor. «No tienes que seguir prisionero de tu pasado. El amor que sentimos puede ser tu redención, si lo permites». Alejandro se levantó y la llevó al sótano, el lugar donde todo había comenzado. Encendió una lámpara y reveló los archivos de su padre, carpetas que contenían experimentos, nombres y fechas. Era la prueba de una obsesión heredada, un legado maldito que lo había marcado desde niño. Tomó las carpetas una por una y, sin dudarlo, comenzó a arrojarlas al fuego de una chimenea cercana. Las llamas crecieron, devorando cada página, cada recuerdo, cada fantasma. «Hoy decido terminar con esto», declaró con firmeza. «Prefiero perder todo lo que tengo antes que perderte a ti». Camila lo miraba con lágrimas en los ojos. En ese momento supo que Alejandro estaba dejando atrás no solo el legado de su padre, sino también la máscara del hombre brutal y frío que todos temían. Estaba dispuesto a entregarse a ella con todo lo que era, con sus heridas, con su oscuridad, con su pasión desbordada. De pronto un estruendo sacudió la mansión. El viento aullaba como si los mismos fantasmas se resistieran a desaparecer. Las sombras parecían danzar en las paredes, furiosas, mientras el fuego devoraba el pasado. Camila sintió miedo, pero Alejandro la sostuvo con fuerza, sus labios rozando los de ella. «No escuches las voces», susurró. «Escúchame a mí. Este amor es lo único real». Entonces la besó. Un beso cargado de fuego, de promesas y de entrega. No había rabia, no había obsesión, solo amor verdadero. En ese instante, el rugido de la tormenta se apagó, como si incluso los fantasmas hubieran aceptado que la historia debía terminar ahí. Cuando el silencio se instaló de nuevo, Alejandro y Camila permanecieron abrazados frente a las llamas. Ella apoyó su cabeza en su pecho, sintiendo el latido firme de su corazón, y supo que había tomado la decisión correcta, quedarse y enfrentarlo todo a su lado. El amanecer finalmente iluminó la mansión, y por primera vez no parecía un lugar maldito, sino un refugio. Alejandro la levantó entre sus brazos, la miró con una mezcla de deseo y ternura, y susurró: «Este es nuestro comienzo, Camila. El amor prohibido que nos condenaba, ahora es el amor que nos salva». Y así, mientras el pasado ardía reducido a cenizas, ambos comprendieron que estaban unidos por algo mucho más fuerte que el dolor y la obsesión. Un amor avasallador que, pese a lo prohibido, se había convertido en su destino final. Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí. Suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sentiste con esta historia y compártela con alguien especial. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando para ti. Un fuerte abrazo
y que Dios bendiga tu vida siempre.